Chaco lanza la campaña algodonera 2022. Estamos trabajando en conjunto con el sector productivo para garantizar mejoras continuas en cuanto a la calidad, homogeneidad y productividad de la fibra de algodón y su semilla certificada, para la siembra de 60.000 hectáreas, implementando medidas de apoyo para potenciar la producción y construir un futuro mejor para todos y todas. Chaco crece. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor, ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 21:30 y como lo venimos haciendo desde hace casi 29 años. Y les cuento, días pasados estuve con un grupo de colegas y de otros amigos adultos donde destacamos que Desafío había sido un programa dirigido a los jóvenes, donde podían venir a vertir en cada uno de los programas que nosotros hacíamos sus verdades, sus necesidades, sus vicisitudes. Y en estos momentos, después de hacer algunos contactos con ellos, pudimos destacar que una de las grandes preocupaciones que tienen es la falta de poder identificarse con los políticos o con un partido político, y nos pareció entonces interesante hacer un desafío para escuchar la opinión de ellos y fundamentalmente para que usted la escuche. Porque fíjese que en una encuesta que hicieron a 1.500 chicos, el 52% de ellos dijo no tener ni estar identificado con una representación legítimamente electa que hable de los temas que a ellos les interesan, como diversidad de género, como medio ambiente, como salud, como seguridad, como posibilidades laborales, entre tantas otras cosas que nos pareció fundamental poder tener algunos de ellos hoy para volver como antes a hablar de cuáles son sus opiniones. De manera, chicos, ¿qué opinan de esta pequeña introducción que yo hice? Porque finalmente es lo que pudimos levantar en algunas averiguaciones. Yo creo que principalmente decirte que los números no mienten, No. bajo ningún punto de vista. Pero sí se prestan a la interpretación de cada uno y a partir de allí al diálogo. Entiendo que vivimos en un momento, en un año, en un tiempo muy particular de un fuerte rechazo o alejamiento de los jóvenes a la política. Sin embargo, hay diferentes causas o vivencias propias de cada uno de ellos, porque la realidad es que al ser jóvenes ya son personas que conviven y que día a día se enfrentan a los problemas de la sociedad. Uno de ellos es la inseguridad. Otro podría ser las prestaciones que da el Estado, ya sea a través de salud, ya sea a través de educación, de conectividad. Todos los jóvenes viven en el día a día las consecuencias de malas decisiones, tal vez del mundo adulto. Así que creo que es ese el primer acercamiento inicial de los chicos a la hora de empezar a discutir los problemas que a todos nos afectan, que después de todo es a la política. Sin duda, sí. Yo lo que me pregunto es en parte también cómo se espera que los jóvenes no tengan rechazo. Digo, nosotros desde que nos criamos, desde que nacimos, vivimos de crisis en crisis. Yo me crié comprando la coca de litro a $1 y hoy está a 200 pesos. Yo me crié viendo cómo mis viejos decían, bueno, no, eso salía tanto el año pasado. Hoy no. También me crié en una provincia donde yo me crié en Sáenz Peña. Y veía que en mi barrio, en mi entorno, yo no tenía nadie que no sé, tenga Chagas y eso.
Y después acompañaba a mi viejo, que mi viejo hacía voluntariado en el interior, él es cardiólogo, y veíamos una familia de 5 personas, 4 tenían chagas. Y así replicado en un montón de niveles, que la salud pública es una tragedia, que nosotros fuimos criados con un chamullo, perdón que lo encaro por este lado, pero con un chamullo acerca del rol del Estado que debía ocupar, y después nosotros vimos cómo año a año nuestros padres tenían cada vez más complicaciones para poder vivir, y eso se ve ahora en esta crisis. ¿Cómo nosotros no vamos a tener rechazo hacia la política cuando el año pasado, en el año 2020, vimos que todo el arco político unánimemente apoyó una política de la cuarentena que ni ellos mismos la cumplieron? Entonces, nosotros veíamos cómo a nosotros nos robaban años de vida y lo bancábamos por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros familiares, porque creímos en eso. Y después vimos que era todo chamullo. ¿Cómo nosotros no vamos a tener rechazo y no vamos a defender a gente hoy que plantea algo totalmente opuesto a lo que nosotros vimos desde que nacimos hasta ahora? Axel. Comparto lo que dice acá. ¿Cómo no vamos a tener rechazo si siempre viene el chamullo de vamos a estar mejores, vamos a vivir mejores, pero a la hora de llegar a la hora que llega X gobiernos, vemos que no es lo que planteaban. Hay gobiernos que cumplen y hay gobiernos que no. No coincido que hay gobiernos que cumplen el 100% de lo que dicen. Hay gobiernos que dicen hacer una cosa y vienen a hacer otra y la terminan haciendo. Para mí vienen a destruir y dicen que vienen a mejorar, pero ese es su objetivo. Y del lado de los jóvenes, yo creo que es muy difícil para nosotros poder empujar o poder tener unos debates como estos, debate abierto, y dar la opinión de cada uno, porque decimos o escuchamos que siempre apoyan a la juventud, apoyan a los jóvenes, y decir los jóvenes son el futuro cuando estamos hablando del presente, y en el presente pasa todo esto lo que nombraban Tal cual. los chicos. Ya dejaron, ¿no? Eso ya es remanido, ¿no? Eso Totalmente. es de antes, ¿no? Ustedes son el futuro, ustedes tienen necesidades hoy. ¿Y qué necesidades? No digo que queremos que nos regalen tampoco los lugares, porque hoy por algo estamos acá. Creo yo que Claro. cada uno sabe el objetivo que quiere, cada uno sabe dónde quiere ir y empujar, pelear, patear los lugares para poder llegar. ¿Siana? Bueno, a mí me gustaría añadir que hay dos cosas fundamentales al momento de hablar de juventud en política. La primera, más que nada, es la prioridad que representa la juventud en lo que es la agenda de los políticos que nos gobiernan. No importa el gobierno, pero hay mucha decepción, mucho descontento en general por parte de las juventudes cuando nos ponemos a pensar ¿dónde está realmente el papel de los jóvenes en los gobiernos? No se encuentra. Hay políticas todo el tiempo que son teñidas de una bandera joven que se utiliza la juventud para vender ciertas cuestiones y los jóvenes no tienen ni un voto, no tienen ni voz ni voto en esas cuestiones. Votos tienen, no tienen claro. voz. No tienen una voz real, es algo politizado. Claro. Y la segunda cosa que quiero añadir es que la población en general presenta un descontento, una decepción muy grande y una necesidad de juventud en la política. Hablo constantemente con todo tipo de personas, más allá de las clases sociales, más allá de sus niveles de formación educativa, escolar sería, y todos dicen que a la política le hace falta juventud. Es algo en lo que la mayoría de la gente está de acuerdo. Pues es que hablamos con Iván, antes de que se inicie este programa, sobre la concepción que hay. En política los espacios no se ceden, los espacios se ganan y coincidimos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hacen para ganarlos? Dependerá de ustedes, pero viste, es muy difícil de conseguir el espacio. Lo que vos decís es absolutamente cierto, ¿no es cierto? Se florean y se enriquecen con la juventud, las necesidades, los muchachos, está la fuerza, acá está el presente, y al momento quizás de convocarlos o de darles participación, no hay. Totalmente. Yo ahí quiero recalcar una cuestión que me parece que es lo que traía Tiziana también, que es una problemática que va más allá de un gobierno o de un gobernante. Sin ninguna duda. Para mí es sin duda una deuda de la política quizá desde el 83 para acá, que fue el último gran lapso democrático de nuestro país y de nuestra historia. Por eso digo, no debemos cerrarnos en criticar a un gobierno específicamente, sino como jóvenes claro. unirnos, y que también esa sea una demostración de diálogo y de enseñanza y de ejemplo para el mundo adulto, de unirnos entre todos para hacer un pedido común.
el diálogo y el lugar de todos los jóvenes en la toma de decisiones. Fíjense que hace 29 años tiene este programa Desafíos, y hace 29 años que escucho este reclamo de los jóvenes y lo sigo escuchando. Es decir, o no le han dado espacio o quizá no lo supieron conseguir. Totalmente. Yo ahí también tengo algo por ahí para aportar que por ahí noto en la propia dinámica partidaria. Y es que uno en realidad mira, y por ejemplo hoy en el gobierno provincial hay pibes en la gestión. Hay mucha gente joven. Sí. En el gobierno nacional hay un montón, en un montón de niveles. Digo, por ahí yo estaría totalmente en desacuerdo, pero la Cámpora era una agrupación juvenil del peronismo 2003 en adelante. Entonces, que hoy son gente más grande, porque le pasa el tiempo como a todos, pero digo, creo que se le dio. El problema es que hoy nosotros necesitamos redebatir y transformar los espacios de disputa de poder, porque hoy lo que pasa es que vos tenés un pibe en una subsecretaría o el cargo que sea, pero él responde políticamente a lo que diga el que lo puso ahí y no tiene capacidad de decisión de absolutamente nadie. Si él quiere firmar una resolución, lo que sea, él tiene que pedir permiso antes. Mañana tenés un pibe en la Cámara de Diputados y antes de votar, antes de asistir a la Cámara de Diputados o antes de presentar algo, ese pibe tiene que levantar el teléfono y decir, che, ¿puedo hacer esto? O me llamaron a tal medio, ¿puedo salir? Porque funciona así un montón de veces. Bueno, entonces, los partidos, los viejos partidos, son verticalistas. 100%. Entonces, esto no les compete a los jóvenes. En todos los estamentos, un ministro o un diputado, ¿no es cierto?, deciden en conjunto, por ejemplo, la presentación de una ley que tenga que ver con las necesidades del gobierno de turno o lo que fuera. Hablando mal y pronto, por ahí siempre hay un cabezón que decide claro, lo que se hace. Y sí, es el líder. Comparto un poco lo que... yo fui primer vocal titular de la comisión vecinal de mi barrio. Y ahí en ese lugar nomás se ve como los jóvenes por ahí les cuesta un poco. Hace 4 años atrás estoy hablando y tengo 23 años. Les cuesta un poco que no nos regalen el lugar como hablábamos recién, que empujemos y peleemos por eso. Pero los mismos vecinos por ahí comentaban y decían, che, mira, son jóvenes, muy jóvenes, entonces vamos a darle la oportunidad a ellos. 3 años estuvimos en la comisión vecinal. Bueno, después vinieron fuerzas mayores y que no pudimos sostener eso, pero ahí nos dimos cuenta de que es mentira que hablan y dicen queremos que la juventud esto, queremos que la juventud lo otro, porque esa misma fuerza mayor fue la que nos sacó del escenario, así que... Totalmente, para mí hoy uno encuentra en los partidos políticos los espacios de juventud que realmente, y no quiero que suene feo, a un montón de gente puede ofenderlo, y bueno, lo discutiremos, pero hoy los espacios de juventud en los partidos políticos son un corralito donde te dicen, bueno, vayan, jueguen, nosotros los grandes decidimos qué se pide en la mesa. Para mí, y yo no quiero que por ahí a los jóvenes nos regalen lugares por ser jóvenes, bueno, vos sos pibe, te voy a poner un pibe, te pongo a vos, sino que quiero que nosotros tengamos espacios de formación, espacios de disputa de poder más parejas, que tengas pibes, que tengan algo para aportar, que tengan un conocimiento o algo que decir, no estén en la mesa por ser solo pibes. Eso nos va a dar la autonomía para poder aportar nuestra propia perspectiva, nuestras propias problemáticas a la mesa y sentarnos solo con gravitación y volumen propio para poder sostener nuestra decisión. Ahora les pregunto, cuando entra, recién acabamos de decir que hay mucha gente joven que está involucrada en el gobierno o en Buenos Aires, en Chaco, en Corrientes, en Formosa, donde fuera. ¿Los representan los jóvenes como ustedes o se prostituyen cuando entran en la política? Quiero arrancar hablando yo del tema porque hace poquito justamente finalizó mi mandato en el primer Consejo Nacional Adolescente que realizó, bueno, la Nación y era un espacio, es un espacio porque sigue vigente, solo que yo ya no estoy ahí, con el objetivo de, bueno, que existan jóvenes de todo el país que representen distintas colectividades, distintas ideologías políticas, centros de estudiantes, lo que fuera. El tema es que pasa lo mismo de que no existe un movimiento. Se están creando órganos, eso hay, y son jóvenes sumamente capaces. Las voces existen de los jóvenes y créanme cuando les digo que todos coinciden en que está existiendo una problemática de política obsoleta, donde hay un adultocentrismo. Para ser más optimistas con respecto a esto, yo creo que es más un tema cultural de esta política vieja, donde incluso los jóvenes que son formados, que entran a la política, tienen este problema de seguir un lineamiento, de no animarse, de no atreverse a decir esto está mal.
esto tiene que cambiar, o cosas así, ¿no? O esto tiene que ser diferente. Por suerte, como digo, para ser optimistas, la globalización, para verlo desde un punto de vista más macro por ahí, está brindando una nueva perspectiva. Es como una suerte de presión de las redes sociales, de la globalización en general, Claro. que nos dice, esto tiene que ser así. Y hay como más humanidad en ese aspecto. Claro, la incorporación de la tecnología es una variante que los viejos políticos no manejan. Claro. Es casi propiedad de ustedes. Totalmente. Y al hablar de tecnología entramos a hablar en otro tema, que es la comunicación, y ahí lo uno con lo, Claro. con lo de Tiziana. El primer requisito para sentirse representado por alguien es conocerlo. Los jóvenes, ¿conocemos a nuestros pares que están en lugares de poder? ¿Usted conoce otros programas como Te pregunto. Desafío? Sí. ¿Se preocupan por conocerlo? Esa es una buena pregunta. Yo creo que en parte sí y en parte no, porque tampoco... Hay muchísimo desinterés, cuidado. Hay muchísimo desinterés, pero al mismo tiempo también hay muchísimo interés. Yo creo que por ahí nos venden una mirada adultocentrista de a los jóvenes no les interesa lo que pasa. Están en sus cosas, están en sus No, momentos. no es tan así, estoy Pero de no acuerdo. están así. ¿Viste? No es tan así. Yo creo que hay mucho... Acá tenemos un ejemplo. Y eso contribuye también a que se aplaque mucho la fuerza juvenil, Claro. el adultocentrismo que te dice, no, a los jóvenes realmente no les interesa. Eso también contribuye muchísimo a que los jóvenes se echen para atrás y digan, ¿qué tengo que ver yo con política si al final los otros definen? Si analizamos también las situaciones de cuando preguntamos a los demás jóvenes que no les interesa o si les interesa la política, vemos que dicen una frase típica que son todos chorros. O no, porque mienten. Y capaz la política le interesa, pero no le interesa cómo se manejan los pares de arriba, nada más. O otra pregunta que me parece interesante y disparadora. Los medios de comunicación en la época más fuerte y más cruel de la pandemia, ¿a quiénes señalaban como los principales vectores del virus? Claro. ¿Viste? Por supuesto. Pero es todo un manejo en esto. Ahora, si no participan y no ponen un tente quieto, como le digo yo, y esto sigue para adelante. Totalmente, yo creo que hoy es una herramienta muy grande para nosotros esto que se desarrolla, que nosotros podamos participar de una manera mucho más propia a nosotros que son las redes sociales. Sí. Y que en la política hoy se empieza a valorar que tenés gente que viene por ahí la política más partidaria, más tradicional, que dice, che, loco, pará, ¿por qué será que yo no le llego a los pibes si estoy hablando de la rosca de comité? Y no solo que es algo que nos repele, sino que entre nosotros, los jóvenes, podemos empezar a armonizar ciertos códigos que a través de las redes sociales y podemos tener códigos muy propios nuestros que otros no los pueden manejar y hoy en la política también están entendiendo de que, bueno, yo capaz porque yo me haga un Twitter, no necesariamente voy a llegar a los pibes, porque yo me haga un Instagram o un TikTok, no necesariamente los pibes capaz les generan más rechazo aún que yo haga eso. Y por ahí son lugares mucho más propios a nosotros, donde nosotros por ahí tenemos mayor capacidad porque nos criamos, básicamente. Absolutamente cierto. En esa pecera. Sin ir más lejos, hubo un candidato, creo que en Buenos Aires, no me acuerdo, que había usado el ritmo de la música de Elegante para su campaña. Y eso por ahí nos genera también rechazo. Y sí, mirá lo que trata de ser como nosotros, trata de parecerse joven. Y no genera atracción, genera el rechazo en realidad. El uso del lenguaje inclusivo es un ejemplo gigantesco también de básicamente políticos que se equivocan todo el tiempo. O sea, más allá de lo que uno pueda opinar del lenguaje inclusivo, tenemos a políticos que están intentando utilizarlo solamente para captar votos jóvenes. Ni siquiera les importa o por ahí se equivocan y se ríen frente al público. Y a mí me pasó en un encuentro presencial, encuentros virtuales, lo que sea, de jóvenes que defienden eso justamente, que el político o la política que tienen enfrente utiliza el lenguaje inclusivo, se equivoca y se les ríe en la cara. Y los chicos se quedan como, qué fuerte, porque es fuerte que se te rían de algo que vos estás defendiendo, ¿no? Más allá de todo. Entonces es como que eso demuestra muchísimo y genera un rechazo. Como Sin dicen. ninguna duda, para nosotros es muy difícil el lenguaje inclusivo, pero no hay que descartarlo y respetarlo. Por eso para ustedes es mucho más fácil, son todas situaciones que se están dando para una gente de otras, ustedes ya son los generación X, creo, ¿no? Z. Z. Después está Millennial, somos nosotros. No, Millennial somos ustedes, nosotros somos los Centennial. Hasta el 2000, creo, no sé. No, del 85 al 95. Sí, me confundo con las fechas, ¿no es cierto? De todas maneras son generaciones diferentes, con otro movimiento, con incorporación de tecnología, con otro lenguaje y otro comportamiento. Ahora, ¿van a compatibilizar esa energía
y esas posibilidades con aquellos que le pueden llegar a dar un espacio o no un espacio. Los espacios se van haciendo dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales son con una formación muy firme, ¿no es cierto?, donde la entrada es bastante difícil y complicada, ¿no? Totalmente, creo que de alguna forma es eso, por ahí a donde quería apuntar hoy, se va modificando de alguna forma, porque creo que nosotros como jóvenes también tenemos que empujar a que sean otros los espacios de disputa de poder. Si amigos me decís, bueno, vamos a definir quiénes participan dentro del partido, entre quién junta más afiliaciones o quién trae a un acto más gente, y es probable que nosotros, como por ahí, por los códigos de la gente de nuestra generación, que no estamos acostumbrados a esa política tan partidaria, y salgamos perdiendo por kilómetros en algo así. Sí, pero si vos me decís, bueno, ¿sabes qué? ¿Quién hace llegar este mensaje, esta idea, este concepto más lejos? Y probablemente nosotros desarrollando a través de canales de redes sociales y demás, podemos incluso ganar esa discusión ahí, o al menos poder mostrar nuestro valor. Entonces, me parece que ahí está que nosotros, como generación, podamos empezar a forzar a cambiar los espacios de discusión de poder. Y en ese sentido, hablando de las entradas, por ahí, de las puertas de entrada que tiene la política, para mí hay algunas que son muy interesantes y creo que hoy decían que tenemos diferentes formas de entender la realidad, diferentes formas de comprenderla. También tenemos diferentes gustos. ¿Qué cosas convocan hoy a los jóvenes? Para mí hay algo que es muy interesante, también muy cercano a nosotros temporalmente, que yo entiendo que por ahí los movimientos feministas, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, que hace un par de años tuvo un gran revuelo a nivel nacional, fue una de las grandes puertas de entrada, sobre todo de muchas chicas en todo el país, que a partir de discutir la ley, a partir de hablar de esos temas, pudieron ir ingresando a otras discusiones, como política, como economía, como el Estado, su rol, salud pública. Así que creo que también las causas en sí mismas son las que nos movilizan. Sin duda. Ahora hay otra que está surgiendo, y con esto cierro, que es la del ambientalismo. ¿Cómo estamos cuidando hoy el ambiente? Que nos dejarán las generaciones que hoy están en el poder, grandes banderas, a los jóvenes. De la gente joven. Bien, vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. Muy bien, ¿viste cómo ya? Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, pero muchas gracias sobre todo al señor gobernador, gente del ministerio que apoya tanto la producción de algodón, un gobierno que siempre está atrás del productor. Para Gensus es un orgullo realmente estar asociado a este gobierno. Este es el tercer año consecutivo que estamos con este programa de semilleros y año a año aumenta la superficie y mejora la calidad, mejora la logística. La verdad que muy contentos y muchas gracias a toda la gente de la dirección y del gobierno que avanza con este programa. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.
Bien, ya estamos en el segundo bloque con este interesantísimo intercambio de opiniones con los jóvenes. Hace mucho tiempo que no lo hacemos y yo estoy requete contento por el contenido que tienen los chicos y la información que nos están dando, que no deja de ser para nosotros, ya los adultos mayores, casi un aprendizaje. Adelante, vos hacías un comentario respecto a la educación, ¿no? Exactamente, sí, quería conectar con lo que decía Branco justamente acerca de espacios juveniles. Y los centros de estudiantes son algo fundamental, por ejemplo, espacios, y tenemos que comenzar a replantearnos qué papel juega la política en las escuelas, los niveles de formación principales, fundamentales para la juventud. ¿Cómo entra la política ahí? Después también Axel decía el tema de elegante, de las campañas que se utilizan y de cómo es la juventud una especie de bandera para la política actualmente. Un sindicalista importante planteaba la materia curricular, sería en las secundarias, en el nivel secundario, de Cumbia 420 por el fallecimiento del Nova. A mí me parece que tendríamos que tener conciencia de si realmente estamos todos de acuerdo, los jóvenes, en eso, de si los políticos de educación están de acuerdo en eso, pero o si solamente se está siguiendo un lineamiento popular porque alguien de un sindicato importante lo dice, o si porque alguien en redes sociales, mucha gente sintió pena por el fallecimiento de este hombre, si es menester plantearlo en la currícula educativa. ¿De verdad creen, me gustaría conocer, creen de verdad o creen que detrás de estas manifestaciones hay un velado interés hacia otro lado? ¿O no tan velado? Para mí tiene que ver con que se busca por ahí la unión o el acercamiento a los jóvenes a partir de personajes que realmente son cercanos a nosotros, pero que no los mezclamos necesariamente con las cuestiones de educación. Ni política general. Ni en política general. No tiene nada que ver realmente. Ya roza el humor y el ridículo al meterlos en cuestiones serias. Absolutamente. Como puede ser la educación. Si analizamos en realidad lo que comentaba, que quieren agregar a la currícula, ¿qué aporta o qué nos enseña en realidad? Desde ahí. Tampoco estoy de acuerdo, disculpa, tampoco estoy de acuerdo de que se agregue, porque a ver, siguen una línea de lo popular, de lo que la gente sigue y tratan de, vuelvo a decir, de llegar a los jóvenes con eso, cuando eso hace que en realidad nosotros tengamos un rechazo hacia ellos. No, totalmente. Y además pareciera que muchas veces uno cuando ve a la política, uno ve qué pasa en el escenario político, y perdón la expresión, pero uno siente que te toman de boludo, que todo es chamullo para la tribuna, que no hay nada de fondo. Chaco, por ejemplo, tiene la peor educación del país. ¿Y cuándo vemos una discusión de fondo sobre desde qué paradigma abordamos la discusión acá en Chaco? Nosotros estamos hablando acá de, bueno, paritaria sí, paritaria no, vemos si le ponemos el techo a un colegio o no, pero no hay ninguna discusión de fondo de desde qué paradigma abordamos hoy a la educación en el siglo XXI, en el siglo de Internet y de la intercomunicación. Entonces, sí, perdón. No, entonces por ahí uno, realmente creo que en general uno cuando ve a la gente de la política, parece ser pose nomás, parece ser chamullo, como decir, bueno, si tomamos la pose de que nos importa la educación, porque tenemos que decirlo, porque no garpa decirlo, pero realmente, ¿qué política de fondo se toma en torno a estos temas? Ella puede, lo que ella planteaba de esto de Cumbia 420, porque es la forma que buscan vincularse con los pibes. Sí, si quieren hacer algo por nosotros, rediscutamos desde dónde abordamos la educación, porque acá tenemos la peor educación del país y estamos condenando a gente a pobreza futura por no tener educación. A ver, yo veo, ustedes tienen muchos deseos de participar en política, pero los veo con más desconfianza, como resultado de ese tipo de actitudes quizá, ¿o no? Totalmente. Es que hay un flagelo justamente en lo básico. Se plantean cosas que por ahí no son como la cúspide y la base está sumamente debilitada. Por ahí tenemos leyes de centros de estudiantes y los centros de estudiantes no existen en todos los colegios. Y si existen, están sumamente flagelados. Existen un montón de políticas que en realidad no tienen vigencia, no tienen validez real. Como dice Iván, realmente nos falta un debate real acerca desde dónde abarcamos las cosas. Y volviendo al tema de política joven,
O sea, naturalmente no vamos a tener jóvenes interesados o que confíen en la política si no tenemos lo básico. No tenemos lo básico en cuanto a políticas. Simplemente tenemos ideología por todas partes que mañana puede cambiar. La incertidumbre asusta al cerebro humano por naturaleza, según la neurociencia. Entonces ahí tenemos un concepto interesante que se puede aplicar a absolutamente cualquier sistema. Nosotros hoy tenemos esta moda de que mañana cumbia 420 como materia curricular de la secundaria. ¿Y pasado qué? ¿El mes que viene qué? Pasa que la gente se pone en contra, la sacan, o muere otra persona, perdón que lo diga porque es medio vulgar decirlo así, está correcto. y ponen otra materia más y ¿quién decide eso? Nadie puso la materia todavía, pero el hecho de que se genere ese debate y no se genere un debate en torno a representación política, a conocimiento de leyes, derechos, deberes como ciudadano argentino, y las instituciones, el conocimiento de las mismas, no te dice nada bueno de cómo se está dirigiendo la política y el abarque que ésta tiene hacia los jóvenes. Lo que sucede es que las políticas educativas las define el Ministerio de Educación, no los sindicalistas. También. Y entonces ahí se desvirtúa la cosa. Cualquiera ¿Viste? puede opinar, sería entonces. Sin ninguna duda, claro. Después tirarlo, ¿no es cierto? Y así también la cuestión, no debemos detenernos en un dicho. La política en todos sus sectores nos ha llenado de dichos que rozan la ridiculez, y cuando digo en todos los sectores digo en todos los partidos. No deberíamos caernos justo sobre el que dijo 420 porque es solamente un ejemplo. Sí quiero volver a lo de centros de estudiantes. Y por ahí los que vengan del mundo del deporte entenderán una cuestión que siempre digo que los centros de estudiantes son el semillero de políticos. Sí, claro, siempre lo fue. Son las divisiones inferiores de políticos. Por ahí tenemos como nación más experiencia en los centros de estudiantes universitarios. Pero los centros de estudiantes secundarios en este momento, y voy a hablar especialmente de nuestra provincia, nuestro Ministerio de Educación está realizando un trabajo muy especial y muy fuerte en conformar los centros de estudiantes, y con esto cierro. La provincia del Chaco es una de las pocas provincias a nivel nacional que conforma el grupo de las que tiene ley provincial de centros de estudiantes. Porque ya nos rige una ley nacional, pero no todas las provincias han decidido también apegarse en sus provincias. No coincido mucho en ese aspecto porque hay instituciones o facultades semi-privadas o privadas donde muchas veces tuvimos la oportunidad de acercarnos al ministro de Educación o a la subsecretaría y no nos dan respuesta de por qué no podemos crear un centro estudiante ahí. Estudio Ciencias Políticas en un instituto semi-privado y quisimos armar un centro estudiante porque, como decía, son semilleros de los futuros políticos. Y todos acá estamos, obviamente, formándonos y estamos acá hoy en día para dar la opinión porque creemos que se puede mejorar y queremos ocupar esos espacios también. No digo ser los cabezas, simplemente ocupar algunos espacios de decisiones que no decida solamente uno, sino que sea en conjunto. Y no veo un resultado favorable a los centros estudiantes de ese ambiente, de ese ámbito, de que en los institutos semi-privados o privados no puedan tener. Yo por ahí, a mí me parece interesante y por ahí relacionar lo que planteaba Branco, y es esto, o sea, cómo hoy el gobierno en su necesidad de poder llegar a los pibes está trabajando en la conformación de centros de estudiantes a lo largo de toda la provincia, pero no revisamos la currícula, no revisamos el contenido que se le da a los alumnos y tenemos los colegios tirados, caídos a pedazos. Entonces, hoy el Ministerio de Educación de Chaco está discutiendo la creación de centros de estudiantes y cómo vincularse con jóvenes a lo largo de toda la provincia, mientras nosotros tenemos la peor educación del país, mientras tenemos una currícula totalmente obsoleta que no le sirve a nadie. Hoy ir al colegio es un trámite que tiene que cumplir que no te sirve para nada, porque es totalmente obsoleto. Tenés colegios que están caídos a pedazos, y más allá también de la cuestión salarial de los docentes, y el Ministerio de Educación está discutiendo, bueno, ¿cómo hacemos para crear más centros estudiantes? Discutamos cómo tener una currícula que a nosotros nos sirva, un contenido que sirva y una estructura edilicia que no se le caiga encima a los pibes. Yo, independientemente de tu opinión al respecto, el problema de educación es un problema nacional. Todas las pruebas internacionales, todas las evaluaciones PISA, todas las que quieras, de que han hecho aprender y todo lo demás, marcan una decadencia de la educación en la Argentina que es vergonzosa. Esto no es patrimonio de ninguna provincia. No, sin duda es un problema que se da de manera nacional, pero también cada provincia... Empecemos con la polimodal cuando se instaló allá en la época de Menem, que fue un desastre. Ya la habían sacado en Europa y la instalaron acá, fue un desastre. Y lo que costó recuperarla. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que de manera generalizada en la Argentina se vio una decadencia. Argentina hasta el año 2003 era el primero en Latinoamérica en las pruebas educativas, hoy se encuentra anteúltimo. Y habla de este fenómeno generalizado, pero en particular, nosotros por ahí estamos acá en Chaco, y Chaco, según las pruebas de aprender, tiene mucho antes del 2013,
La caída en No, las claro, pruebas pero digo, PISA viene en decadencia hace 13 años, ¿eh? Son Viene temas cayendo, distintos cayendo. igualmente, son temas distintos, el tema, como usted dice, son temas diferentes, el de, por ahí, una cuestión de nivel educativo, que es algo más general, nacional, no difiero, sin dudas, pero sí me parece que hay que hacer una diferenciación importante en esto, de que centros de estudiantes y nivel educativo en general son temas igual de relevantes, para Sí, una nación claro. competente, para una juventud política competente, son temas igual de relevantes y que no deben menospreciarse uno por otro. Para mí las dos cosas deben debatirse simultáneamente y cierro compartiendo también lo que decía Axel acerca de que las instituciones privadas o semiprivadas son las que más vulneran por ahí los derechos de los jóvenes porque se rigen por un contrato, no tanto por una cuestión de... Claro, el semillero está en las escuelas públicas, no tengo ninguna duda. Bueno, este es un tema para hablarlo en otro programa, porque lo que estamos haciendo en esta primera etapa es tirar hacer una opinión de cómo está todo, pero veo, el problema de educación es un problema que les preocupa igual que el del medio ambiente, pero vamos a puntualizar, la próxima vez hacemos centro estudiante, hacemos un programa sobre el centro estudiante. Formación política joven. Claro. Es un tema muy amplio el de centro de estudiantes, yo creo totalmente que se merece un programa en sí mismo, por eso no estoy muy de acuerdo con lo que decía Iván, de por ahí menospreciar la importancia de los centros de estudiantes. Yo creo que la construcción de estos espacios es una política pública importantísima y es el primer paso para darle a los jóvenes voz, que se organicen en sus propias escuelas. Claro, de 13 a 18 años es la etapa en la que uno define muchísimas cosas y lo que yo veo es que justamente desde parte de distintos gobiernos hace años se viene intentando meter lo del voto a los 16 años, por ejemplo. El sufragio fue algo que a mí me llama mucho la atención porque es una edad en la que uno se encuentra vulnerable si no lo forman políticamente. Totalmente. Se encuentra vulnerable Sí, claro. ante el tema del adoctrinamiento. ¿Ok? Viene alguien, te vende algo, te dice esto, te dice aquello, y entonces por eso también por ahí puede llegar a faltar una crítica fuerte o concisa a estas cosas que salen de Twitter, del apoyo que se da, o de una red social en general. No vamos a criticar a Twitter en particular, pero pasa algo con alguien famoso y la política se vuelca a eso. Y los jóvenes no tienen una crítica concisa y fuerte ante esto, también porque no tienen una formación correcta para poder criticar. Las buenas ideas merecen ser bien expresadas. Claro. Pero ¿cómo tenés buenas ideas si no te enseñan a pensar? Correcto. Ahora, además, ustedes están bombardeados, de alguna manera, por las redes sociales. Y tienen información de la que quieran y de lo que buscan. Ahora, lo que ella dice, ¿cómo hacer una evaluación cierta, veraz, concisa, madura y adulta, ¿no es cierto?, de todo lo que les está llegando? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo filtran? ¿Cómo lo catalizan? ¿Viste? Porque nosotros quizás por la edad decimos, bueno, esto no, esto es macana, o ratifiquemos o averigüemos, ¿viste? Porque así como llegan cosas buenas, llegan cosas malas. Hoy lo conversábamos, Jorge, también en la previa. Hay en cierto sentido el autocentrismo de menospreciar o de quitarle valor a los jóvenes. Yo particularmente tengo una fuerte confianza en nuestra generación y en nuestra franja etaria y creo que todos tienen la calidad y la capacidad de poder discernir y distinguir Sin qué ninguna es duda, bueno y qué es malo. En ese sentido creo que tal vez se deba esa calidad o esa capacidad al fuerte acercamiento que tuvimos desde que nacimos a la comunicación, al celular, a la computadora, al bombardeo. El mismo bombardeo fue el que nos fue formando y fortaleciendo. También lo que dijo Iván hoy, que decía que se creció en una sociedad formada de cierta manera donde vivís en constantes crisis y vas aprendiendo. Sí, no. Y también algo que, bueno... No solo ustedes, Claro. nosotros también venimos Viene hace hace rato. 70 años. Todos somos de jóvenes, al fin y al cabo, Sí, entonces. de crisis en crisis, ¿viste? Hubo pequeños periodos de estabilidad y después vivimos realmente en crisis, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Pero bueno, lo importante está recalcar. ¿Qué grado de catalización de la experiencia de los mayores le dan ustedes los jóvenes? Para mí, una fuerte importancia. Creo que los jóvenes escuchamos mucho a quienes nos anteceden y, como decía antes, sabemos distinguir de qué es lo correcto, qué puede ser esencialmente una enseñanza y qué está de más si no nos conviene heredar. Para mí también ese es un gran desafío. ¿Qué mochilas nos sacamos y qué mochilas seguimos llevando? Es una gran pregunta. Él citó un ejemplo muy importante. ¿Cómo fue que dijiste? ¿En cuál, perdón? Si Dios no lo hace, lo hacemos
Sí, relacionado al planteo De Nietzsche. de Nietzsche que decía, matamos a Dios y que mucha gente lo celebra, y si Nietzsche lo escuchara diría, tarados, ustedes se tienen que hacer cargo de lo que se hace cargo Dios, y por ahí también nos pasa a la gente que incursionamos en política Claro. de manera Sí, sin claro. padrino, entonces bueno, te tenés que hacer cargo de lo que hace un padrino político. Claro, lo hacen pelota un tipo, bueno, ocupate de lo que el tipo iba a hacer, correcto. Totalmente. Yo creo que ahí también está un poco en la madurez y en la capacidad de escuchar. Yo puedo o no estar de acuerdo, pero yo desde muy chico tenía la práctica que yo agarraba, era muy preguntón, y iba al médico y las señoras que estaban afuera del consultorio y las alquilaba a preguntas, y por ahí también es eso, por un lado, elegir qué mochilas cargamos nosotros y qué no. Y también aprender de los errores y las historias anteriores. Entonces yo le doy un gran grado de atención a las historias de la gente mayor, al conocimiento, que después pueda estar de acuerdo o no, o que pueda ser moldeable, utilizable a la coyuntura de hoy, a nuestro contexto, es otra historia por ahí. Yo hay algo que les quiero preguntar, lo hablamos en el corte comercial, es decir, ¿qué opinan del fenómeno Milei, que es el que llega a toda la gente joven y es el que le marca los índices de popularidad y de tendencia favorable que él tiene? Ahora ha tenido unos golpes que lo han malogrado, pero bueno, esto es así normalmente. Pero, ¿cómo responde? ¿Cómo lo ven? ¿Qué lectura le dan? Para mí realmente hace falta un poco, de nuevo, de quitar del medio tanto lo mediático, y no estoy tan bien informada, porque sinceramente no me llama la atención ningún candidato político. Volvemos al principio nuestro de la política y los jóvenes que no se sientan identificados con ningún candidato en particular. Milei no fue la excepción en mi caso y en el caso de muchos jóvenes que conozco. Y siento que hace falta más seguridad, algo más conciso en sus propuestas, que también tienen que quitar del medio lo mediático, valga la redundancia, ¿no? Simplemente decir eso, que a mí para mí no cobra la importancia que debería tener una persona que traiga lo que Argentina como país está necesitando para finalizar estas crisis. Por ahí yo soy liberal y para mí es muy lógico y es muy claro que hoy el Milei sea el candidato de los pibes. Que uno ve las encuestas y, no sé, de los jóvenes encuestados, el 70% dice yo banco o estoy de acuerdo o lo votaría o simpatizo con el mensaje. Pero porque es lógico, porque a nosotros nos robaron años de nuestra vida con una pose desde la cuarentena, que a nosotros nos decían algo mientras ni los propios que la decretaban la estaban cumpliendo. Cuando nosotros vimos que nos chamullaban, cuando nosotros vemos que nuestro futuro se fuma, obviamente nosotros los jóvenes vamos a defender la libertad y vamos a plantarnos desde un lugar de la libertad. Obviamente nosotros queremos rediscutir el sistema actual, pero está más que claro que está podrido. Que nosotros veamos que los gobiernos acá en Argentina, con un sistema presidencialista hecho para las reelecciones, no pueden reelegir, es un mensaje que hay algo podrido. Cuando tenés todos los políticos con una imagen negativa arriba del 50%, muestra que hay algo podrido. Y justamente me parece que hoy, al igual que pasó en el 89, al igual que pasó en el 2003, hay voces que levantan la libertad y los jóvenes las bancamos, pero porque venimos de una crisis y vemos que lo que está falló. Entonces, más allá de la persona, que uno puede decir, Milei me gusta, no, más o menos, es el mensaje el que también a lo largo del tiempo la Argentina se mantuvo, y es que los jóvenes, cuando vemos que todo está fallando, apelamos a la libertad y a los candidatos que levantan la bandera de la libertad. Yo creo que, en cierto sentido, no coincido en que Milei sea hoy el referente o el principal representante del pensamiento de la juventud en sí misma. Sí es verdad que ha tenido una fuerte forma de cooptar cierto sector de la juventud, pero hay muchos otros que nos incluimos en otra forma de pensar, en otra forma de entender la realidad y que nos sentimos identificados también con otras ideas. Pero sí creo que tuvo y que es muy destacable, un fuerte crecimiento y supo sumar muchos jóvenes, esencialmente porque nos encontramos en un momento de nuestras vidas donde internamente estamos en plena revolución, cercanos a la rebeldía, y que venga alguien de afuera que quiera romper el status quo con una posición extremista. Yo creo que a muchos jóvenes les ha sido simpático o interesante, o hasta quizás visto desde el humor a alguien atrayente. En eso yo encuentro la explicación de por qué Milei es lo que es hoy en día, digamos. Pero además, por ahí, y agregando eso,
nosotros nos criamos con una visión casi hegemónica de un Estado que se ocupa de todo, de un Estado que se hace cargo de todo, y vemos que falló, pero porque está clarísimo que falló. Que nosotros hoy, vos tenés un título universitario, trabajás full time, lo que sea, y no podés ni por sueños pensar en una casa propia, en un auto, ni siquiera en alquilar. Muestra que hay algo que falló, pero falló tremendamente. Entonces hoy cuestionarlo, y que principalmente se lo cuestione desde el liberalismo, muestra que hay esta viabilidad alternativa que no se dio en Argentina. No, primero hay que tener en cuenta que la estadística por ahí mienten. En las elecciones pasadas teníamos los números, decían que Alberto perdía, iba expresidente. Y entonces por ahí hay que tener claro que los políticos, o sea quien sea que esté ahí atrás de esas cosas, compra los números y dice, che, poneme mejor imagen, ponele peor imagen, y nos guiamos por eso y después se quejan porque decía, no, pero vi tal cosa en la tele, o la estadística decía esto, y no comparto mucho con el pensamiento de Milei. No lo conozco mucho tampoco y tampoco me llama la atención leerlo. Pero no... Coincido que con Tania ahora, ¿no? Tiziana. Tiziana. Que le falta un poco de algo a su discurso, de tratar de convencer, o de seguridad también. Porque podemos gritar, podemos insultar, podemos hacer todo, pero la seguridad y dónde está... Le falta el toque para creer lo que él dice que haría. Ojo que estar, perdón, ya con esto cierro. Ojo que estar también en contra, no sé si en contra, no compartir, no simpatizar tanto con Milei no significa, al menos en mi caso, no simpatizar con el liberalismo en ciertos aspectos claro, que tienen relación al Estado. Simplemente eso. Bien, el programa se nos terminó. Este es el perfil que quiero darle en estos próximos meses a Desafío, donde vuelva a ser el programa a los jóvenes, donde ellos vengan a exponer de la manera que han expuesto sus ideas. Nadie gritó, con armonía, con respeto, como corresponde, porque sin ninguna duda ellos han levantado la mano de varias cosas, la defensa del medio ambiente, la diversidad de género y tantas otras cosas que los destacan y que hay que saber escuchar y, ¿por qué no?, acompañarlos para que consigan espacios que quizás sean el principio de la solución que necesitamos todos los argentinos. Nos vemos el próximo jueves con más Desafío. Que tengan buenas noches. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Vivir seguros es vivir mejor. Por eso queremos compartir con vos nuestros ejes de gestión, porque la responsabilidad es nuestra, pero el compromiso es de todos. Sumamos más patrulleros y policías en las calles para prevenir y disminuir los delitos. Instalamos más de 100 radares, logrando reducir la tasa de siniestralidad vial. Desarrollamos programas de educación vial, porque la mejor forma de prevenir siniestros es conociendo y respetando las normas de tránsito. Trabajamos para un presente seguro y un futuro mejor. Chaco crece con más seguridad. Ministerio de Seguridad y Justicia. Chaco, gobierno de todos.